¿Qué pasaría entonces si utilizamos una herramienta o un dispositivo que funcione con inteligencia artificial y esto nos produce daño, esto nos produce la muerte a nosotros o a algún familiar nuestro? ¿Quién se encargaría de responder por este problema? Pues bien, en este video te voy a hablar, claro que sí, acerca de lo que es la inteligencia artificial y cómo se relaciona con la responsabilidad civil. Y obviamente miraremos a partir de la normatividad colombiana cómo se aplica este tema en cuestión. Pero primero vamos con la intro, dale, vamos con la intro. Hey, ¿qué más? ¿Cómo están? Bienvenidos, mi nombre es Dani Aristizábal y soy abogado. Una bienvenida para ti que me estás viendo a través de mi canal de YouTube, pero también si me estás escuchando a través de la plataforma, ya sea de Spotify o me estás escuchando a través de Google Podcast o de Anchor. Si tú no sabes qué es mi podcast llamado El Abogado del Futuro. Si no estás allí suscrito, créeme, te estás perdiendo de algo espectacular. Así que ponle pause y ve y descárgalo en tu tienda de aplicaciones. Pues bien, hablar de inteligencia artificial y de responsabilidad civil, es necesario entonces hablar de hasta qué punto hay responsabilidad y qué pasaría cuando hay un problema en donde se involucra un dispositivo tecnológico que funciona con inteligencia artificial. Y para eso te hablaré de 4 aspectos bien importantes que es necesario que tú y yo entendamos y con los cuales podamos comprender el contexto de que día a día utilizamos esos dispositivos, esas herramientas, y que tal vez no somos lo suficientemente conscientes del riesgo que puede estar ocurriendo allí. Tal vez no te estoy tampoco asustando, pero que debemos ser conscientes de que la inteligencia artificial, si bien vino para quedarse, también representa unos riesgos. Y es por eso que como número 1 te quiero hablar acerca de la inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta vaina de inteligencia artificial? Pues bien, palabras más, palabras menos, la inteligencia artificial es un software que utiliza programación creado por seres humanos a fin de alcanzar u obtener un objetivo planteado. Utilícese para lo que se utilice, ya sea para la medicina, ya sea tal vez para el derecho, ya sea tal vez para lo que tú te imagines. Cualquier cosa puede ser útil si se le aplica inteligencia artificial. Y básicamente esto capta información, grandes volúmenes, muchísimo de información, y comienza a estereotipar, comienza a perfilar los hábitos de las personas a fin de poder funcionar y alcanzar ese objetivo de una manera predictiva. Es decir, toma grandes volúmenes de información y comienza a encontrar patrones que se repiten y a partir de allí genera entonces un comportamiento predictivo, que es lo que tú y yo podemos ver por ejemplo en las redes sociales, que nos metemos a Facebook, nos metemos a Instagram y lo que sea y buscamos o nos metemos en una publicidad y comienzan entonces a llegarnos ese tipo de publicidad que tú y yo tanto odiamos, pero que hace parte de lo que ya buscamos y lo que el algoritmo precisamente evidenció que a lo mejor no nos gustó, que cerramos o que duramos X cantidad de tiempo o que seguimos cierto tipo de perfiles. Todo eso es información que el algoritmo de inteligencia artificial recopila y genera entonces una especie de perfil y dice, ok, a Dani le gusta este tipo de perfiles, a Dani le gusta ese tipo de publicidades, a Dani no le gusta ese tipo de cosas, entonces voy a conectarlo con personas, con perfiles que tengan aspectos similares a los que Dani está haciendo mientras navega en la red. Pero ese tema de la inteligencia artificial, si bien es algo nuevo, no es tan nuevo. Y yo aquí no quiero aburrirte, pero me toca hacerlo por un momento y te pido que te quedes hasta el final de este video, porque en este video vas a entender, tal vez no a grandes rasgos, pero sí vas a entender cómo funciona la inteligencia artificial y a partir del derecho cómo se aplica entonces la responsabilidad civil. Y para eso, claro que sí, vas a aprender qué es la responsabilidad civil. Entonces, inteligencia artificial, si bien es un programa, un software, algo de programación que generan los seres humanos, eso es algo que se creó en 1950 a partir de un matemático británico de por allá bien lejos que decía o le abrió la puerta a un man llamado Alan Turing, que comenzó entonces a utilizar
conocimiento de los algoritmos de los griegos y las matemáticas de los árabes y comenzó entonces a trabajar en algo que ya existía y era la lógica formal. Y cómo utilizar esta lógica formal, que te invito a que lo busques en Wikipedia porque ni lo entendí y tampoco te lo voy a explicar, pero que lo busques y entiendas cómo Alan Turing, este matemático, utilizó esa lógica formal y la implementó en máquinas a partir de allí, o para que mejor esas máquinas pudiesen desarrollar ciertos patrones que los seres humanos pues venimos desarrollando. Pues sí, tú y yo somos seres humanos que, aunque no nos demos cuenta, hacemos muchas veces lo mismo y hacemos patrones similares que no somos conscientes. Y por ejemplo, ese tipo de aplicaciones que hoy en día abundan por toda parte, estoy seguro que tú y yo lo tenemos. Por ejemplo, el celular. El celular es un dispositivo que evidentemente utiliza inteligencia artificial. ¿Cómo que no? Te voy a dar una prueba. Si tú utilizas esa parte de tomarte una foto a través de una selfie, hay una opción en la aplicación de fotos que dice autoenfoque. Pues bien, todos amamos al autoenfoque, todos amamos esta forma de retrato porque nos hace ver más bonitos. Algunos más que a otros, obviamente, pero nos ayuda a ver más bonitos. Esto efectivamente utiliza inteligencia artificial y eso permite utilizar la información que el teléfono está recopilando a partir de la proyección de nuestro rostro. Pero te voy a dar otro ejemplo. Están los GPS. Los GPS son software, son plataformas que recopilan información acerca del estado de las vías, a lo mejor si hay tráfico, si hay calles cerradas, si hay calles reventadas, cómo está el clima y demás. Como ves, por ejemplo, también hay los asistentes de voz. Aquellos que no somos tan modernos y no tenemos un iPhone, por ejemplo, nos conformamos con el asistente de voz de Google, que a veces uno lo que hace es jugar con ese asistente. Pero otros, por ejemplo, aquellos que utilizan iPhone, es muy común que utilicen el asistente de voz Siri. Cuando yo escuché a Siri, yo dije, wow, impresionante. Pero también Amazon ha implementado su propio asistente de voz. Todo esto funciona con inteligencia artificial y, como les digo, eso recopila una cantidad de datos y genera patrones que son repetitivos, y eso genera una especie de predicción de lo que nosotros hacemos y lo que la máquina puede utilizar. Pero bien, no te quiero aburrir con eso, entonces pasemos al punto número 2. El punto número 2, si bien la inteligencia artificial es espectacular y podemos hacer miles cantidad de cosas, también hay un riesgo. No creas que eso es tan sano como quisiéramos que fuera. Hay muchas cosas que tú y yo desconocemos. Hay muchas cosas que todavía las personas, los desarrolladores, desconocen, porque la ciencia, y más que todo en este siglo, que algunos llaman el siglo, la generación VUCA, que lo dejaré para un post en mi blog, que de paso te invito a que vayas allá a www.danielistizabal.com/blog. Allí entonces hay unos riesgos en la inteligencia artificial y son riesgos que son necesarios tenerlos en cuenta. Por ejemplo, riesgos de mal uso. Hay personas que pueden utilizar, y si tú eres de mi generación, yo soy del año 86, crecimos viendo Terminator y vimos cómo Skynet era un algoritmo que quería destruir el mundo. Pues bien, algo muy parecido es lo que puede suceder si la tecnología de la inteligencia artificial es mal utilizada. Puede ser utilizada para malos usos, pero también puede suceder que haya casos como los que sucedieron, valga la redundancia, hace poco en Estados Unidos, donde un carro autónomo se chocó y mató a unas personas. Esto obviamente generó un accidente y generó problemas legales, porque ahí entonces la pregunta es, ¿quién responde? Pero también puede suceder, y está sucediendo de por sí, que las guerras bélicas que hoy en día están sucediendo en el mundo están funcionando utilizando patrones de inteligencia artificial para modernizar las tácticas belictivas, para perfeccionar esta perfección o esta precisión. Por ejemplo, hace poco hubo una guerra muy sonada allí en el país de Armenia contra otro país que no recuerdo. Si te acuerdas, porfa, me lo dejas allí abajo.
Y allí se vio cómo uno de esos ejércitos implementó inteligencia artificial en unos drones. Estos drones estaban programados para cuando vieran un objetivo enemigo, fuesen con tal precisión que se destruyeran al impacto con este objetivo. Pero también puede suceder, por ejemplo, que haya un sesgo algorítmico en donde se prediga que algo es malo cuando en realidad no sea malo. Y para ponerte un ejemplo, en el 2002 hubo una película que te recomiendo y que la busques, creo que todavía está en YouTube, que se llama Minority Report, cuyo protagonista fue Tom Cruise y su productor fue Steven Spielberg. Esta película se basaba en unas oficinas policiales que se encargaban de tomar una información predictiva e iban y capturaban al delincuente antes de que cometiera el delito. Esto obviamente en aquella época era completamente wow, impresionante. ¿Quién se iba a imaginar que eso años después iba a ser muy utilizado? Pero no les voy a spoilear la película. Precisamente ese sesgo algorítmico produjo grandes problemas porque la inteligencia artificial no es perfecta. Pero también uno de los grandes riesgos que puede generar esta inteligencia artificial son los riesgos en el acceso a la justicia. Por ejemplo, ahora que post pandemia la justicia ha implementado las herramientas tecnológicas. Hay muchos problemas que pueda generar el mal uso o el desconocimiento del uso de ese tipo de tecnologías, especialmente la segregación o la discriminación de poblaciones más vulnerables a partir del no acceso a herramientas tecnológicas o a partir de un sesgo algorítmico, como el anteriormente dicho, en ese tipo de personas. Pero venga, no nos aburramos con tanta tecnología, con tanta terminología extraña. Mi idea es poderte explicar de la manera más clara posible de qué se trata todo esto. Y quiero ponerte lo que está sucediendo, por ejemplo, en la Unión Europea. La Unión Europea es un referente mundial de lo que están haciendo los estados en relación con la inteligencia artificial y de cómo ha sido un referente para el resto del mundo, incluido Colombia. Por ejemplo, la Unión Europea ha establecido unos parámetros de indemnización a las personas que han sido víctimas de problemas relacionados con dispositivos que funcionan con inteligencia artificial. Se ha establecido que a los daños que son físicos, que produzcan la muerte debido, por ejemplo, como les que mencionaba hace un momento, del carro que chocó a alguien y era un carro autónomo, se ha establecido que una indemnización de máximo 2 millones de euros es lo que se debe pagar. Pero también hay daños morales, es decir, personas que tal vez económicamente se vieron muy afectadas y que se puede comprobar que efectivamente fueron afectadas. Esas personas, dice la legislación europea, que pueden recibir hasta un máximo de $1 millón. Pero ¿qué pasa entonces con las responsabilidades civiles y legales de los desarrolladores? Pues bien, la Unión Europea ha establecido un marco que comienza a determinar que hay una responsabilidad de todos los actores relacionados con la planeación, desarrollo, ejecución e implementación de cualquier dispositivo que funcione con inteligencia artificial. Es decir, todos son solidariamente responsables. No es que uno se vaya a lavar la mano, no es que otro vaya a decir, no, eso no es mi culpa. No, la responsabilidad es de todos. Y hay unas responsabilidades civiles y por ende penales, y también hay unas responsabilidades sociales. Entonces la Unión Europea ha establecido algunos mecanismos que están llevando a que haya una regulación previa y posterior del uso de la inteligencia artificial, especialmente en aquellas industrias o mercados que son de muy alto riesgo, por ejemplo, los que son relacionados con las finanzas o los bancos y demás. Debe haber un cuidado, una permanente vigilancia de cómo funciona la inteligencia artificial allí. Porque hay unos riesgos y si el mercado o el riesgo es muy alto y se utiliza inteligencia artificial que tiene problemas que no pueden saberse hasta tanto esté en funcionamiento el dispositivo, pues obviamente deben haber garantías que permitan disminuir esas probabilidades o esos riesgos que se puedan generar al implementar. Los operadores, es decir, toda esta cadena de desarrolladores son responsables
solidariamente. Y hay, según la legislación de la Unión Europea, por ejemplo, ciertos tipos de responsabilidades. Si yo fui el único desarrollador de ese dispositivo y yo sufrí un daño por eso, entonces yo no tengo que indemnizar a nadie y tampoco me tienen que indemnizar a mí. Pero si hay un problema que afecte a un tercero y están implícitos un número plural, es decir, varias personas involucradas en el desarrollo e implementación de esa tecnología, entonces ahí sí, bailas, les toca a todos llevarse la mano al bolsillo o afrontar las responsabilidades que legalmente y civilmente están contempladas. Y es por eso que una de las estrategias que la Unión Europea está desarrollando y que son muy impresionantes son las siguientes. 1. Establecer un seguro obligatorio para el funcionamiento de la inteligencia artificial. 2. Crear un fondo, y ese creo que ha sido el más acogido, que pueda ser un fondo de compensación económica para todos los problemas que genere en las personas o en terceros el uso de ese tipo de tecnologías. Y 3, que si es la más loca, que puede llevar incluso problemas éticos y legales, es proveer de personería jurídica a los robots que funcionen con inteligencia artificial. A todas luces es la menos probable, pero todo eso está siendo tenido en cuenta a fin de no dejar desligado, de no dejar suelta la tecnología, mucho menos con inteligencia programada para que encuentre patrones y haga cosas, automatice procesos que los seres humanos venimos desarrollando de manera manual. Pero bueno, finalmente, para no aburrirte, porque sé que es un video no tan corto como los que he venido haciendo, pero gracias si te has quedado hasta este momento, y es en el caso colombiano. Hablamos del caso europeo, hablamos del caso global, de lo que es la tecnología con inteligencia artificial, hablamos de los riesgos de la inteligencia artificial. Pero ¿qué pasa en Colombia? Como sabemos, en Colombia hay una normatividad para todo. Sin embargo, en cuanto a lo que es tecnología e inteligencia artificial, todavía estamos muy atrasados porque sabemos, y entre los abogados lo sabemos, de que la tecnología va más rápido que el derecho, infortunadamente. Y esto ha generado que no haya una legislación actual que pueda determinar qué pasaría si un dispositivo que funcione con inteligencia artificial produce un daño. Allí se aplicaría precisamente la responsabilidad civil. Y es importante, y te lo digo muy rápidamente porque sé que el tiempo tuyo es valiosísimo, pero la responsabilidad civil se divide en dos partes. Una que es la responsabilidad civil contractual y otra que es la responsabilidad civil extracontractual. La responsabilidad civil contractual es la responsabilidad que tiene mi proveedor cuando yo de mi voluntad contraigo un producto, compro un producto o un servicio. Mi proveedor tiene la responsabilidad de cubrir, de pagar, de costear todos los gastos necesarios si su producto me produjo un daño a mí. Caso contrario, está la responsabilidad civil extracontractual, que es cuando yo sufro un daño, un perjuicio de parte de algo o de alguien con quien no tengo ninguna relación. Voy por la calle y un carro me atropella, no conozco a la persona, no tiene nada que ver conmigo. Este hombre o mujer me atropella, esa persona tiene que responder, o en su defecto el seguro del carro, por todos los daños que ha producido, tanto físicos como morales, en mi vida. Y esta persona no tiene nada que ver conmigo, no es ni mi esposa, ni mi amigo, ni mi familiar, ni siquiera alguno de ustedes. Entonces, allí se configura la responsabilidad civil extracontractual. Y habría que llegar a mirar en los casos puntuales, con un dispositivo de inteligencia artificial que genere un daño, qué tipo de normativa se aplicaría allí, porque son cosas atípicas que todavía no están legisladas, pero que es necesario que comencemos a hacer una conciencia del uso, de los riesgos que podemos enfrentar cuando utilizamos dispositivos a partir de la inteligencia artificial. Ve a mi página web www.danielestizabal.com y a mi blog El Abogado del Futuro y a mi podcast El Abogado del Futuro. Y allí mira los artículos, escucha los capítulos, sígueme en las redes, encuéntrame como Digi Abogado y conectémonos y hablemos allí. Compárteme tus opiniones, tus sugerencias, tus críticas, todo aquello que nos permita mejorar y poder continuar haciendo ese tipo de contenidos.
Gracias a todos aquellos que estuvieron en YouTube y en el podcast. Que Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.